Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Sánchez Segundo, pertenezco al grupo 27L121 de la carrera de enfermería de segundo semestre. El día de hoy voy a hablar de un tema importante que es la medicalización. Antes de entrar al tema de medicalización, me gustaría hacer una introducción hacia lo que es la salud. La atención a la salud debería ser una de las prioridades en todas las sociedades. Sin embargo, la atención en países pobres se dirige hacia el tratamiento de las enfermedades, cuando debería dirigirse más a la salud en cuestión de promoción y prevención de enfermedades, tal como se hace en los países desarrollados. La definición de la salud establecida por la OMS en 1946 dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, social, emocional y mental, y no solamente la ausencia de una enfermedad o de dolor. Entendido de esta manera, la salud se considera un estado de equilibrio y su alteración contribuye a la generación de nuevos problemas. Uno de los problemas más frecuentes en las últimas décadas es la medicalización. La medicalización es entendida como una alternativa cuando las situaciones de la vida, en cuestión de padecimientos, influyen dentro de la cultura popular y hacen que se convierta en una solución en cuestiones de salud. La medicalización hace referencia a un ámbito de la medicina moderna donde abarca problemas que antes se ignoraban y que también se considera como la conversión de procesos patológicos en situaciones que son y han sido normales. Un ejemplo claro son las personas hipocondríacas. La hipocondría es un trastorno psicológico que básicamente las personas desarrollan cuando juegan con su mente, o más bien su mente juega con ellos y hace que creen o simulen síntomas en su organismo de diferentes enfermedades. Además, adoptan estas enfermedades como propias y pues realmente estas enfermedades no las desarrollan patológicamente, ya que solamente es una imaginación dentro de su mente donde ellos creen que están enfermos, pero en realidad no lo están. Físicamente o más bien orgánicamente se encuentran bien, se encuentran sanos y se encuentran en un estado de equilibrio, a excepción de su mente. Sin embargo, en términos biológicos, su organismo se encuentra sano. El término más sencillo que podemos utilizar para referirnos a la medicalización es el uso irracional de los medicamentos de libre comercio, o mejor conocidos como medicamentos OTS. La medicalización puede presentarse como un riesgo a la salud pública y también como un error del autocuidado. Por otro lado, para entender el concepto de medicalización se encuentra un factor importante que es la automedicalización. Es un factor importante de la medicalización porque presenta estas características donde es el consumo irracional de medicamentos. La automedicación es el consumo de medicamentos sin previa prescripción médica y sin previo diagnóstico ni en la consulta con un especialista que pueda decirnos cuál es la enfermedad o el padecimiento que estamos teniendo. Es una práctica muy popular usada porque mayormente para las personas mayores y pues también para las generaciones jóvenes, ya que se refiere más que nada a esta educación para la salud que tenemos dentro de la sociedad, dentro de la familia de cada persona, donde inclusive se toma como primera opción antes de una consulta o de un diagnóstico médico. La automedicación es cuando nosotros vamos a consumir un medicamento sin antes saber correctamente qué es lo que tenemos o cómo sería la mejor manera de aliviar el padecimiento. Dos términos que son importantes que hay que reconocer al hablar de automedicación es la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacocinética se encarga del estudio y del recorrido de un fármaco, comprendiendo desde su ingestión hasta su excreción. Mientras tanto, la farmacodinámica va a estudiar los efectos del fármaco en el cuerpo y sus mecanismos de activación. La farmacocinética nos dice cuándo debemos tomar un medicamento, cómo debemos administrarlo y si podemos combinarlo con otros compuestos químicos. Para entender cómo el medicamento interactúa con nuestro
sistema existe un proceso de administración que comprende 5 etapas. La primera etapa es la administración del medicamento. Es cuando el medicamento va a ser introducido en nuestro organismo. Existen distintas vías de administración divididas en dos, parenterales y enterales. Las vías enterales se reconocen que tienen un efecto en zonas que están en contacto con esterocitos. Normalmente constituyen un recorrido por todo el sistema digestivo. Son 3 vías las más comunes. La oral, que es cuando el fármaco se consume en la boca. La sublingual es cuando el fármaco se va a colocar debajo de la lengua para su absorción. Y la rectal es cuando se coloca el fármaco y se administra directamente en el ano. La segunda clasificación de la que hablaba es las vías parenterales. Las vías parenterales son cuando se inyectan, se canalizan los medicamentos en el organismo. Una de ellas es la vía intranasal, que es a partir de la nariz. La intradérmica, que es una inyección dentro del músculo. La intravenosa es una inyección dentro de la vena. La subcutánea es una inyección dentro del tejido subcutáneo. La dérmica es una aplicación directa en la piel. La oftálmica es una aplicación en los ojos. Puede ser como gotas y igual de la misma manera como gotas la vía óptica, que es a través de la vida. La segunda parte del proceso de administración es la absorción. Desde que se administra el medicamento hasta que llega al torrente sanguíneo, o más bien hasta que se distribuye en el área donde debe de hacer efecto del medicamento. La tercera parte o la tercera etapa es la distribución, que es cuando las sustancias farmacológicas son transportadas a través del organismo. El metabolismo es la cuarta parte, que es un proceso de transformación química dentro del organismo. Y la última etapa es la eliminación, que constituye la expulsión del medicamento en el organismo una vez ya que éste haya actuado y haya hecho efecto en él. Por otro lado, tenemos que la farmacodinámica nos informa acerca del rango de actuación de un medicamento, el modo de proceder una vez que éste está asentado en el organismo. La farmacodinámica trabaja con 2 fases. La primera es la interacción del medicamento con su receptor, que es como nosotros las personas tenemos esta interacción con el medicamento. La segunda se refiere a los efectos del fármaco. Es una vez que el fármaco interactúa con nuestro organismo, cómo va a tener efectos. Puede ser que tengan efectos adversos algunos, que algunos tengan algunos efectos secundarios, y de esa manera podemos distinguir que los términos de farmacocinética y farmacodinámica hablan de factores causales de la medicación. Cuando distinguimos correctamente los términos de farmacocinética y farmacodinámica, entonces podemos hablar de los factores causales de la medicación. Es decir, los factores que nos ayudan a encontrar las condiciones y los orígenes de la medicalización. Uno de los factores más importantes es la sociedad, ya que se constituye acerca de toda la cultura, las creencias y las ideologías de la persona. Un ejemplo claro es que por el hecho de la cultura popular, generalmente conocemos medicamentos que desempeñan funciones para aliviar síntomas de enfermedades, comunes como el catarro, la indigestión, por mencionar algo. Otro aspecto que es también un factor condicionante son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son influyentes en la compra de un medicamento, ya que estos nos permiten saber información acerca de los fármacos, la manera en la que las podemos conseguir. Inclusive algunos medios digitales nos proporcionan incluso esta propaganda donde nos dicen las marcas, los precios, incluso los lugares en donde podemos conseguirlos. En ocasiones comparten información solamente para hacer que la población haga consumo de los medicamentos y no realmente promocionan que la salud también debe ser entendida desde un aspecto un poquito más metódico acerca de entender la historia de estos, de que cuando se presentan los síntomas
se debe de acudir a un médico para poder entender la enfermedad que podemos padecer y la mejor manera en la que podemos tratarla. Otro factor es las instituciones político-sanitarias. Son muy responsables de la influencia de la medicalización, ya que ellas se encargan de establecer las estrategias que se deben seguir y también de definir los procesos, más bien los servicios que se van a prestar a la población. Están basadas en las demandas y no en las necesidades de las personas. Además, la mayor parte de estas dan prioridad a la atención hospitalaria y no a la atención primaria, donde una vez más se tiene que hacer hincapié en la prevención de enfermedades y en la promoción de salud. Otro factor importante son los profesionales. El trabajo que desempeñan los profesionales de salud se basa en el diagnóstico, tratamiento y recuperación de padecimientos, pero se ha perdido un poco la parte de la prevención, donde a pesar de la constante repetición de que la automedicación no es una alternativa viable de tratamiento, se olvida que la educación para la salud se deja a un lado, porque se enfoca más un poquito en aspectos biológicos y se descuidan exactamente estos ámbitos sociales, psicológicos y educacionales, donde la población debe entender antes lo que es una enfermedad y cómo debe ser tratada correctamente. Además, en ocasiones los profesionales también tienen estos defectos porque la sobrecarga de trabajo, porque la información en ocasiones no se da de la manera correcta ni tampoco es clara, incluso también por la incertidumbre laboral, por el hecho de que debemos respetar a los pacientes. Entonces en ocasiones no sabemos cómo comunicarnos de ellos de la manera correcta, pero es precisamente como profesionales tenemos esta responsabilidad para aprender a comunicar lo que nosotros sabemos. Otro factor es la industria farmacéutica. Es uno de los más responsables, ya que busca obtener los máximos beneficios. Y es un objetivo, es lógico y también es lícito. Pero el problema es que la obtención de los recursos, en este caso los medicamentos, se vuelve en un objetivo que realiza, o más bien aplica estrategias que no siempre van a resultar beneficiosas para la salud de la población y contribuyen a la medicalización. La medicalización es un problema que se ha generado durante las últimas décadas, pero que si bien puede ser erradicada poco a poco a través de la promoción, de la información y de la prevención. La medicalización no debe de ser una alternativa para el autocuidado, ni mucho menos de la salud, porque tenemos que aprender que la salud es un estado donde tenemos que encontrar el equilibrio. Y la mejor manera de encontrar el equilibrio es buscando a las personas que son aptas para realizar el trabajo, las personas que son conocedoras y que tienen información acerca de cómo deberíamos de cuidar nuestra salud de mejor manera. Considero, sin embargo, que compartir información adecuada de la manera correcta a la población puede lograr que esta práctica vaya perdiendo popularidad y efecto. Además, la promoción de la salud y la prevención de la salud logrará mantener un mayor impacto en la sociedad. Así que debemos dejar la medicalización a un lado y priorizar la promoción y la prevención. Muchas gracias.